Soy Virginia Ramírez Salas y voy a presentarles el trabajo titulado Estudios espectroscópicos y termogravimétricos de materiales homogéneos a partir de poliuretano, polimetilmetacrilato y sílica. El equipo de trabajo de este proyecto está conformado por el doctor Luis Daniel Ordóñez Pacheco, la doctora Erika Alarcón Ruiz y la doctora Beatriz Eugenia Moreno Martínez. El trabajo consiste en una introducción, una metodología, los resultados obtenidos, las conclusiones y las referencias consultadas. Tenemos como primer punto la introducción y sabemos nosotros que las primeras redes poliméricas se sintetizaron en el siglo XX. Esto fue mencionado por Causar en el 2019. Las redes poliméricas interpenetradas, como se muestra en la figura 1, se pueden definir como polímeros que comprenden dos o más redes que están al menos parcialmente entrelazadas, a escalas molecular sin uniones covalentes entre sí, y no pueden separarse a menos de que se rompan estos enlaces químicos. Esto fue mencionado por Kumar y colaboradores en el 2018, y en la figura número 1 tenemos a una semi-IPN y una IPN. Este esquema fue presentado por Bonilla en el 2005, y en la figura 2 vamos a ver que comúnmente las RPIs se preparan a partir de una mezcla de dos monómeros o polímeros que son miscibles, como se puede observar aquí. El monómero 1 con su agente reticulante, el monómero 2 con su agente reticulante, y a través de una polimerización simultánea de estas dos redes es que se obtiene una IPN. La primera síntesis de materiales minerales a partir de reacciones de polimerización mediante el uso de precursores moleculares de tipo alcóxido fueron realizadas por Evelman en 1845, y él a partir de estos métodos obtuvo el zafiro, el rubí y la esmeralda. Este método de elaboración de materiales se conoce como el procedimiento Sol-Gel o el método Sol-Gel, y el cual tiene mucha importancia a nivel investigación y así como industrial. Las redes se clasifican según el modo de interpenetración. Si ambos sistemas poliméricos están parcialmente, semi o totalmente reticulados. Y aquí vamos a ver dos aplicaciones de estas. Una de ellas son las hojas de acrílico con recubrimiento y otras son sin recubrimiento. También tenemos aquí una aplicación que es la fibra óptica recubierta con sílice. También sabemos que la presencia de una red inorgánica puede ser considerada como una protección para la red orgánica, debido a que eleva la temperatura de descomposición térmica. Las temperaturas de transición térmica de los híbridos poliuretano y sílica y polimetilmetacrilato sílica son similares a las del polímero puro. Es por ello que el beneficio de agregarles este agente acoplante aumenta las propiedades térmicas de los materiales. Si se agrega un agente de entrecruzamiento, la separación de fases también va a ser menor y por tanto la estabilidad térmica. Aquí se utilizaron dos agentes acoplantes cuya estructura del TSMA es la primera que se muestra en la figura 4, y en la figura 5 se tiene la estructura del IPTS. Esta sería para la red de poliuretano. La metodología se tienen cinco materiales. La primera de las redes que vamos a mostrar a continuación es la red de poliuretano, polimetilmetacrilato, con una relación de isocianato poliol de 2.5 molar, 1.5% en peso del catalizador, el trim, el entrecruzante. Para el polimetilmetacrilato es el 3% en peso, y la relación ocupada de poliuretano polimetilmetacrilato fue el 50-50. Para la red de poliuretano sílica se tiene la misma composición molar de isocianato poliol, 1.5% en peso de DBTL, el TEOS y la solución acuosa ácido clorhídrico, cuya relación molar agua-sílice es 3 y ácido clorhídrico sílica es 0.05. Para la red de polimetilmetacrilato sílica se tiene MMA monómero, 3% en peso del TRIM, 0.5% en peso del BPO, que es el iniciador, el TEOS y la solución acuosa de ácido clorhídrico, cuya relación molar agua-sílice es 3 y ácido clorhídrico sílica es 0.05.
Estas tres preparaciones son para los sistemas binarios, mientras que para el sistema de redes híbridas ternarias se tienen la red de poliuretano, polimetilmetacrilato sílica sin agentes acoplantes, cuya composición es de triisocianato y el poliol a 2.5 molar. Esta composición es la misma que se manejó en las redes anteriores, 1.5% en peso del dibutildilaurato, monómero metilmetacrilato, el trino el 3% en peso, y la relación que se ocupó para esta preparación fue poliuretano, polimetilmetacrilato, el 50-50. Mientras que para la red de sílica se ocupó una solución TEOS ácido clorhídrico, cuya relación molar es agua, sílice 3 y ácido clorhídrico sílice 0.05. Finalmente, la red de poliuretano, polimetilmetacrilato sílica con agentes acoplantes se emplearon las mismas composiciones que anteriormente se describieron, solamente que aquí se agregó el 4% en peso total de la muestra de los agentes acoplantes, que fueron el IPTS y el TSMA, para cada una de las redes. Los resultados que se obtuvieron son los siguientes. En la tabla número 1 tenemos las redes poliméricas de poliuretano sílica a diferentes concentraciones de TEOS. Esta tabla es fuente propia a partir de los materiales de composiciones 95-5, 90-10, 85-15, 80-20, es que se obtuvieron diferentes aspectos de la muestra. Por ejemplo, en la del 95-5 tuvimos materiales translúcidos y flexibles. Con un porciento en peso de 90-10 tuvimos materiales translúcidos y flexibles. También al 85-15 tuvimos materiales translúcidos suaves pero un poco gomosos, mientras que para 80-20 tuvimos materiales translúcidos y gomosos. Por otro lado, las redes de polimetilmetacrilato sílica, también con diferentes concentraciones de TEOS, las muestras que se obtuvieron en las mismas composiciones por ciento en peso que las del poliuretano, que fueron del 95-5, 90-10, 85-15 y 80-20, se obtuvieron materiales que van desde los translúcidos, rígidos, hasta materiales opacos, blancos y frágiles. Finalmente, en la tabla 3 vamos a ver los resultados para las redes ternarias con agentes y sin agentes acoplantes. Y aquí se puede observar que la consistencia de los materiales en cuanto a la preparación de agentes acoplantes serían translúcida, semirrígida, y de igual forma para los materiales sin agentes acoplantes. Por otro lado, con respecto a los espectros infrarrojos, los resultados que se obtuvieron para los tres materiales conforme a la composición, que son 95-5, 90-10 y 85-15% en peso de una red de poliuretano sílica, podemos observar los grupos característicos que van desde de los silanoles, los metilos metilenos y algunos picos que por aquí se pueden apreciar, que corresponden a los carbonilos, a los grupos amidas y metilos metilenos y silanoles. También podemos observar en este diagrama, en este espectro FTIR para la red de polimetilmetacrilato sílica, cuyas composiciones varían del 95-5, 90-10 y 85-15% en peso para la red de polimetilmetacrilato, y también podemos observar algunas bandas características que pueden atribuirse a los silanoles de la estructura de la red de sílice, los metilos metilenos, los grupos carbonilos, metilos metilenos y algunos silanoles presentes en la muestra también. Aquí se puede apreciar en el espectro FTIR para la red de poliuretano, polimetilmetacrilato sílica, con agentes y sin agentes acoplantes, y podemos observar aquí cómo cambia el ancho de la banda para los agentes, para la muestra con agentes acoplantes de TSMA e IPS. Por el otro lado, en el análisis termogravimétrico, se puede apreciar que en la termogravimetría para un polímero entrecruzado, un incremento en la temperatura causa que el movimiento molecular
sea cada vez mayor hasta que las moléculas del polímero se degradan. Este proceso va a ocurrir por etapas, como se puede observar en cada uno de los termogramas, tanto en el 9 como en el 10, para la red de poliuretano sílica y para la red de polimetilmetacrilato. Y sucede esto cuando una sustancia se calienta a diferentes temperaturas y sufre una serie de transformaciones, las cuales son atribuidas a los cambios en masa de dicha sustancia. Las muestras caracterizadas que aquí tenemos corresponden a los sistemas híbridos binarios y ternarios que se obtuvieron a partir de las redes de poliuretano, polimetilmetacrilato y sílica. Tanto para agentes acoplantes como sin agentes acoplantes. Y finalmente en esta figura, la figura 11, corresponde a un termograma de poliuretano, polimetilmetacrilato sílica, y en este se puede observar la red ternaria, cuya concentración final corresponde a un 45-10 y un 41-41-10 con 4% en IPTS y MSMA. Se puede observar cómo se prolonga la temperatura de esta muestra que contenía agentes acoplantes. Entonces, la degradación térmica es mayor para la red ternaria que contenía dichos agentes acoplantes. Finalmente, concluimos que en los estudios FTIR se observaron los grupos representativos de cada sistema, tanto el binario como el ternario, en donde la aparición de diversas bandas atribuidas a los silanoles nos indican que se tuvo una conversión parcial de sílica. La IPN que se sintetizó sin agentes acoplantes presentó su estabilidad térmica muy cercana a los 800 grados centígrados, con un peso residual del 7%, el cual se atribuye únicamente a la red de sílice, puesto que se considera que toda la parte orgánica se descompuso alrededor de los 500 grados centígrados. También el uso de agentes acoplantes pudimos observar que incrementó dicha estabilidad con un peso residual mayor al contenido de sílica, que fue del 10.58. Esto se debe a que dichos agentes acoplantes contienen dentro de su estructura química estos grupos silanoles también, que coadyuvan a esa estabilidad, a mantener la estabilidad térmica del material. Las pruebas realizadas para las RPIs ternarias revelaron que al incorporar las tres redes en un solo sistema, repercuten en 4 puntos importantes. Uno es la formación de productos secundarios, 2, la estabilidad térmica de los materiales, el tercero es la homogeneidad de los sistemas y por último las propiedades mecánicas de las redes obtenidas. Algunas de las bibliografías se presentan en esta diapositiva y van desde Babonneau en 1996, Bonilla, Dave, Ghosh, Brecht, Mazo, Sánchez, y algunos otros que son incluidos en este trabajo. Finalmente, quisiera agradecer al Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y al Tecnológico de Nuevo León por las facilidades otorgadas al realizar este proyecto y que gracias a ellos pudo concluirse con éxito. Por mi parte es todo, agradezco la atención a la presente.